aquí seguimos con la parte 1b, que sería la continuación del teorema de transporte aplicado a cantidad de movimiento, y en esta parte lo que se discute con detalle son todas las fuerzas involucradas para calcular los esfuerzos resultantes en problemas de cantidad de movimiento. Entonces, vamos a definir un caso general y vamos a tratar de ver todas las fuerzas que hay en este caso general y compararlo con lo que les mostré recién para un caso específico de un ventilador. Entonces tenemos un fluido en donde hay una velocidad C, un campo de velocidades, un sólido que está inmerso en el flujo, y yo defino este volumen de control genérico. Esta sería la superficie del volumen de control. Entonces, la analogía entre lo que veíamos recién y esta es inmediata. Hay un volumen de control que corta a sólidos en algunas partes y a líquidos en otras. ¿Sí? Fíjense que acá hay sólido, acá y acá nomás, porque estoy yendo por dentro de la tubería. Entonces estaríamos en este caso. Entonces, lo que tengo es, hay una masa dentro del volumen de control, porque tiene un volumen y una densidad, y ese volumen de control tiene una superficie. La superficie, acuérdense que se definían los vectores diferencial de S con la normal exterior, y el diferencial de S sería la S proporcional al área que estoy definiendo como diferencial de S. Entonces voy a tener fuerza volumétrica. Este B es del inglés de body forces, y que si fueran solo gravitatorias tiene esta dirección, y si hubieran fuerza de inercia tendrían otras direcciones. Tengo también fuerzas superficiales debido a variaciones de presiones dentro de la superficie del volumen de control que estoy estudiando, y estas serían en esta dirección. Si fueran normales serían solo de presión, y como esto tiene otra dirección, es que podría haber fuerza viscosa también en esa superficie. Después tengo otras fuerzas superficiales, que es donde el sólido es intersectado por el volumen de control, y las vamos a llamar fuerzas pared-fluido, y acuérdense que son reacciones las que yo dibujo, no las acciones del flujo sobre la pared, sino las reacciones de la pared sobre el fluido. Entonces, la fuerza, como hemos dicho, va a haber una composición de fuerzas volumétricas y superficiales, y las voy a clasificar por tipos. Entonces veamos. En el volumen de control tengo ese sólido, las fuerzas básicas que actúan sobre el volumen de control, fuerzas superficiales que actúan sobre la superficie del volumen de control, que pueden ser sobre la superficie mojada, presión y viscosa, y las fuerzas para el fluido, normales y tangenciales, como estamos diciendo. Y fíjense que acá puedo descomponerla en normales y tangenciales. Según la normal, esto sería local, o bien según el sistema de referencia local que yo estoy definiendo como X, y este sistema es local y me va cambiando. Y esa es la dificultad que yo tengo para describir las fuerzas superficiales, que estaban relacionadas cuando estudiamos partículas fluidas con el tensor de tensiones. Entonces, acá no vamos a tener este problema porque las estamos clasificando por tipos. Entonces, fíjense, todas las fuerzas volumétricas son integrales de volúmenes, densidades, fuerza volumétrica por unidad de volumen extendida a todo el volumen. Y acá están las gravitatorias, las de inercia y las electromagnéticas. Y en las superficiales tengo las de presión, las viscosas y las pared fluidos. Entonces, lo que está escrito acá es lo que les acabo de mencionar de la dificultad en describir las fuerzas superficiales. Entonces, al cambiar la orientación, tengo que definir eje de referencia, y cuando me cambia la orientación se dificulta la descripción, y esto implica la definición de un tensor de segundo orden cuando trabajo en la notación diferencial. Cuando trabajo en la notación integral, la voy a describir por tipo, y esta dificultad no la voy a tener.
Entonces, vamos ahora a ver cada una de las fuerzas. La gravitatoria es fácil, es el peso del fluido que está dentro del volumen de control. Se calcula de esta forma y su integral nos daría el peso de todo este fluido que tengo acá dentro del volumen de control. La fuerza de inercia, tengo Coriolis, centrípeta y por variaciones de la velocidad de giro de mi sistema. Y la electromagnética, que esto han estudiado ustedes en electromagnetismo, pero acá no las vamos a utilizar. Esto es área de lo que sería magnetodinámica y ahí está relacionado con el estudio de plasma. Las superficiales dijimos que eran presión y viscosa, y el detalle de por qué se escriben notación diferencial lo vamos a ver en el tema 3.2 y va a conducir a escribir todo esto: las depresiones en la diagonal del tensor y las tangenciales como casos generalizados de lo que ustedes vieron en el tema 1, que eran los gradientes de velocidades para las tensiones viscosas. Entonces, el caso más general se escribe de esta forma: fuerzas superficiales es un tensor cuya diagonal tiene presiones y cuyas otras posiciones son fuerzas tangenciales, y estaban relacionadas con esa descripción de fuerza sobre cara. Pero fíjense, nosotros vamos a decir la fuerza de presión, presión por diferencial de área, directamente, con un signo menos definido por convención. Y las viscosas son las tangenciales, que vamos a calcular por la ley de Newton que vimos en el tema 1 como caso particular. Entonces acá estaría el resumen de todas las fuerzas que vamos a poder calcular en el caso de conservación de cantidad de movimiento y dónde están ubicadas: fuerza de presión, fuerza viscosa, fuerza gravitatoria, fuerza de reacción, que son las de pared fluida. Ese sería el resumen de todas las fuerzas actuantes sobre la volumétrica, sobre la masa que ocupa el volumen de control, y las superficiales sobre la superficie de ese volumen de control. Bien, me va a interesar, como acabo de decir, describir las fuerzas superficiales según su tipo, y vamos a ver unos ejemplos para que esto quede claro. Las fuerzas que aparecen cuando el volumen de control corta a paredes sólidas se van a llamar, como dije, pared fluido, y hay que explicitarla cuando dibujemos el volumen de control. Y lo que tengo que intentar es elegir el volumen de control de tal modo que las fuerzas que no tengan interés o sean difíciles de explicitar y que no afecten demasiado el resultado buscado queden como fuerzas internas. Entonces van a ser parte de la incógnita y voy a decir: no las puedo calcular, son parte de la incógnita, me van a quedar como valor final residual y pueden afectar los resultados, pero vamos a tratar de que en los casos que se vean esa afectación sea pequeña. Bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a calcular los distintos tipos de fuerza. Aquí tengo fuerza de presión. Recuerden que cuando la habíamos definido en el tema 1, si eran fuerzas volumétricas, expresaba el gradiente de presión, porque estos estaban ejercidas sobre una partícula de fluido. Pero si yo utilizo el teorema de la divergencia, puedo pasar una integral de volumen a una integral de superficie, y entonces hablábamos de presiones y diferenciales de área, mientras que acá eran gradientes de presiones sobre este volumen. Utilizando esta herramienta matemática, puedo expresar esta fuerza, que en el tema 1 la definí como volumétrica, como superficial. Y es lo que conduce a lo que ustedes conocen como fuerza de presión, es presión por área. Entonces vamos a analizar este signo que está acá. Entonces, recuerden que cuando definimos la dirección de la fuerza vía la presión, era perpendicular a este dirigida hacia ella, y la normal exterior era
justamente en la dirección contraria a cómo se está ejerciendo la presión. Entonces, al agregar yo este signo, me permite, si yo tengo una terna derecha, que las fuerzas de presión que vayan de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba sean positivas cuando yo elijo una terna derecha. Este signo me ayuda a acomodar la convención de signos para terna derecha. Entonces, vamos a ver un caso donde yo tengo un volumen de control. Si yo tengo una presión uniforme sobre toda la superficie, esa sería la normal exterior de la superficie, esa sería la distribución de presiones, y obviamente si yo calculo la integral extendida a toda la superficie me daría 0. ¿Por qué? Porque la fuerza neta de presión es 0 porque es igual en todas direcciones y se compensan mutuamente. ¿Qué pasa si yo tengo ahora la misma superficie en donde no tengo una presión uniforme sobre toda ella, sino hay unas variaciones de presiones como esta? Esto puede ser muy difícil de integrar porque si la forma de la superficie no fuese tan fácil, tengo que hacer un integral de ese diferencial de área que puede llegar a ser muy complicado. Entonces, ¿cómo puedo simplificarlo? Tomando una presión de referencia. Por ejemplo, si yo pongo esta presión como referencia, no tengo que integrar sobre toda la superficie, sino en donde haya presiones por encima o quizás por debajo de esta presión de referencia. Entonces no tengo que hacer un análisis a toda la superficie del volumen de control, sino a partes de ella. Entonces con eso lo que estoy es simplificando, tomando una presión de referencia y utilizando presiones relativas respecto a esa referencia, y entonces las integrales se me van a simplificar bastante, como vamos a ver en algunos ejemplos. Aquí tienen un caso, por ejemplo, de una tobera que tengo presiones absolutas en esta sección de este valor y presiones absolutas aquí y en todas las paredes laterales, como se indican en la figura. Tengo esa presión en la entrada y toda esa distribución de presión en la salida. Vayan notando que este es el valor absoluto de la presión atmosférica. Este volumen de control es la tobera, y si yo corto a la tobera por afuera, lo que tengo es un flujo que está entrando por acá, un flujo que sale por acá, y como la pared es impermeable, no hay flujo saliendo acá, pero la pared y la salida está a presión atmosférica porque estoy saliendo a la atmósfera, y ya vamos a demostrar que un chorro que sale a la atmósfera sale a presión atmosférica. Entonces la diferencia de presiones está entre este valor y este otro valor. Defino mi sistema de coordenadas y lo que hago es, imagínense si yo tuviera que calcular la fuerza de la presión sobre esta superficie lateral. Es como una superficie compleja para integrar. Pero si yo sé que la presión vale lo mismo acá, acá y acá, lo que yo puedo hacer es decir, tomar como presión de referencia esa la salida, resto la presión de referencia, y lo único que voy a tener ahora es presión en la entrada en un área de integración que es el área de un círculo, porque esta es la entrada y esto es una tobera de geometría axisimétrica. Entonces al restar solo tengo que calcular la presión en este punto y digo presión por el diferencial de área es pi por r cuadrado, o sea que es presión por área, y sería la fuerza neta que tengo de presión en este caso. Entonces ahí está escrito lo que acabo de decir. La fuerza de presión era volumétrica, con el teorema de Gauss las paso a superficiales. Como la presión acá es constante, sale afuera la integral, y es presión relativa, la G es de Gauss, del inglés. La normal exterior va para allá, la presión va para allá, y entonces me queda este signo que está acá, ¿sí? Que es el de la definición. Y como la normal exterior va hacia allá, o sea, de derecha a izquierda, tiene signo menos. Menos con menos más, y me queda corregida la fuerza de presión diciendo que si una fuerza de presión que está actuando de izquierda a derecha es positiva.
con esto hemos podido calcular la fuerza debida a la presión que tengo acá neta. Vamos a tratar de definir algo que vamos a demostrar después, cuando veamos la ecuación de Bernoulli, que es la condición de presión a la salida de un chorro. Por ahora vamos a hacer el acto de fe de creerlo y se demostrará después. Entonces, esta figura es la que ya presenté de una tobera. Digo tobera porque el flujo es subsónico, incompresible. Entonces, el fluido está yendo de izquierda a derecha y entonces acá está saliendo a la atmósfera. Entonces he dicho que la presión de salida va a ser la atmosférica siempre que se cumplan estos dos supuestos. Que la tensión superficial aquí sea despreciable y que el flujo sea subsónico porque no hay ondas de compresión-expansión. Entonces la condición que vamos a utilizar, excepto en el tema 6, es condición de salida del chorro, presión igual a la atmosférica. Veamos ahora los esfuerzos viscosos para fluidos newtonianos. Habíamos dicho en el tema 1 que eran proporcionales a la velocidad de formación y al coeficiente de viscosidad mu. Y vamos a ver que estos esfuerzos tienen el mismo signo que la velocidad, porque esta sería la acción. Piensen en que si tienen dos capas paralelas de flujo y una se desliza sobre otra, la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad. Y luego el signo de la fuerza relacionada, que serán las reacciones del sistema sobre el flujo, debería tener el sentido contrario. Ya lo vamos a discutir con un poquito más de detalle, pero piénsenlo de la siguiente forma. Si yo tengo un perfil de velocidades y tengo velocidades que me están produciendo una capa límite, porque acá abajo hay una condición de no deslizamiento, si hay un deslizamiento relativo entre las dos capas, la fuerza, depende de dónde la mire, va a tener la misma dirección o dirección contraria. Si por ahí justo pasa la frontera del volumen de control, y yo he dicho que en las fuerzas superficiales tengo que tener en cuenta las reacciones, la fuerza que yo tengo que tener en cuenta va a tener el sentido contrario a la velocidad. Entonces, independientemente de esta aclaración que acabo de hacer, también habíamos dicho en el tema 1 que habíamos clasificado, independientemente de que fueran viscosas o de otro origen, que teníamos fuerzas normales y tangenciales. Y estaban relacionadas con el tema del tensor de esfuerzo. Entonces, si yo escribo el tensor de tensiones en función de los gradientes de velocidad de forma genérica, voy a ver que sobre la diagonal quedan escritos así. Y los términos que están fuera de la diagonal de ese tensor, de esa matriz que habíamos dicho que era de 3×3, tienen esta forma. Acá, ¿por qué hay un 2? Porque se repite el subíndice. Entonces, cuando yo lo escribo de forma compacta y estoy analizándolo, que estos son tensiones, por diferencial de área me darían fuerzas. Y acá estoy relacionando solo con fuerzas viscosas. Y fíjense que estas son las fuerzas viscosas que nosotros habíamos definido en el tema 1 para el caso de deformación unidimensional o para el caso de deformación bidimensional, que para cada plano estaría esto en planta y sería lo que me da el tensor que representaría los esfuerzos en las tres direcciones. ¿Qué pasa con este término? Este término está sobre la diagonal, que vendría a ser este. El tema es que este término está relacionado con otro coeficiente que se llama segunda viscosidad y solo es importante en flujos a muy alta velocidad. Para los flujos que vamos a estudiar en este curso, esos esfuerzos serían normales, pero los esfuerzos viscosos normales no existirían. Solo habrían esfuerzos normales de presión, que es lo que ya habíamos definido anteriormente. Por lo tanto, las fuerzas viscosas son solo tangenciales y si consideramos el caso 1D, vemos que caemos en la ley que habíamos definido como ley de Newton en el tema 1. Y eso sería la tensión tangencial, recordando que esta tensión está aplicada sobre el área mojada del fluido. Entonces, luego para flujo newtoniano, la acción se calcularía de esta forma porque tiene el mismo sentido que el gradiente de velocidad. Entonces acá, si linealizara, las derivadas pasaran ese incremento y sería una manera de poder calcular estas tensiones. Veamos un ejemplo ahora
que es el que está en la transparencia siguiente. Antes de ver el ejemplo, veamos cómo se calculan las fuerzas volumétricas, entre ellas la gravitatoria o las inerciales. Recordemos que no es una reacción como las fuerzas superficiales, sino que voy a considerarla como acción. Y el signo va a estar dado en función del sistema de coordenadas que yo elija, que es un sistema de eterna derecha. Por lo tanto, si la fuerza es la gravitatoria, acá sería G y estaría dirigida hacia abajo, por lo tanto es negativa. Si fuesen aceleraciones de inercia, tendría que estar definida en función del movimiento de la masa que está contenida en el volumen de control de estudio. Entonces, yo lo que tengo es que resolver esta integral, y en el caso de densidad y aceleración de la gravedad constante, la fuerza gravitatoria se expresa de esta forma. Pasemos ahora sí a ver un ejemplo del cálculo de toda esta fuerza en un ejemplo simple. Entonces, vamos a ver este ejemplo para calcular toda la fuerza que tenemos en juego en un problema de flujo real. Pues fíjense que acá el flujo es viscoso, hay un perfil de velocidades y por lo tanto hay una condición de no deslizamiento. Entonces es un aceite lubricante, fluido real, que fluye hacia arriba por la tubería de diámetro interno, igual a 2 centímetros, y tiene 1 metro de longitud. El delta P es dato, está medido por los manómetros, fíjense que hay diferencia de presiones, y el flujo es laminar, desarrollado y viscoso, y me están dando la velocidad máxima de 1 metro por segundo. Entonces los datos serían estos, y lo que voy a tratar es calcular toda la fuerza que hay en juego. Entonces yo acá podría hacer la primera pregunta: si este fluido es viscoso, tiene este perfil de velocidad, la pregunta es, si yo entro con una velocidad acá, ¿cómo va a ser la velocidad acá en la salida? ¿Menor o igual? Ustedes, muchos piensan que a veces es menor porque, como digo que es real, hay fricción y pérdida por viscosidad. Y es el error más común y gravísimo que cometen en muchos exámenes, porque no están aplicando un principio que hay que aplicar siempre, que ya lo dije antes, que es el principio de conservación de masa. Si acá el flujo de aceite es incompresible y la sección es la misma, la velocidad no puede cambiar. Y si encima digo que el flujo es desarrollado, ni siquiera los perfiles de velocidades cambian su forma a lo largo de la tubería. Por lo tanto, nunca hay que decir que en estas condiciones, y siendo el flujo incompresible, la velocidad acá va a ser mayor que aquí por la fricción. La pérdida de energía en este tipo de flujos se dan a través de las caídas de presiones que el flujo sufre al discurrir por la tubería. Entonces, volviendo a los datos que teníamos, vamos a calcular la fuerza. Entonces yo pregunto acá, si el fluido es real y viscoso, tenemos fuerza viscosa, tenemos fuerza gravitatoria y tenemos fuerza debida a la presión. Primera pregunta, con lo que acabo de decir es fácil responder. ¿Hay variación de cantidad de movimiento en este flujo viscoso? La respuesta sería no, porque, como he dicho que el caudal debe conservarse, las áreas son las mismas y el flujo desarrollado, las velocidades medias acá y acá son las mismas. Incluso los perfiles de velocidad son los mismos, por lo tanto la velocidad es la misma en la entrada que en la salida, por lo tanto la variación de cantidad de movimiento es nula. ¿Esto significa que entonces no hay fuerza? No, las fuerzas existen, pero están equilibradas. Entonces tengo fuerza debida a presión en la superficie lateral. Si yo tomo el volumen de control por adentro, porque quiero explicitar la fuerza viscosa, estoy tomándolo ahora por adentro, no por afuera, hay una distribución de presiones que va cambiando. Y ya vamos a demostrar que esta caída de presión es lineal más adelante. Entonces, en estas condiciones, vamos a calcular la fuerza que hemos definido recién para este problema. Entonces, todas estas van a ser fuerzas superficiales, fuerza de la presión y viscosa y fuerza de gravedad. Entonces, primero veamos las de presión. En el volumen de control que yo definí, tengo una superficie lateral, una superficie en la parte superior y otra parte en la inferior. Cuando yo utilizo la definición de presiones con su signo,
La normal en la etapa superior va hacia arriba y la presión actúa en contra de esa normal. Por lo tanto, con este signo menos queda con el signo menos en la salida. Mientras que en la entrada, la normal va hacia abajo y la presión va hacia arriba. Entonces, el menos de la normal con este menos de acá se me transforma en más y queda positivo en la entrada. Con lo que estoy ordenando en función de la terna derecha los signos de las presiones. Esto ya después no hay que pensarlo más. Si uno ve que la presión actúa hacia arriba positiva, si la presión actúa hacia abajo negativa, y lo mismo si actúa hacia la izquierda es negativa y hacia la derecha positiva. Lo mismo hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Si la terna es derecha. Entonces, he visto que estoy teniendo en cuenta las dos secciones superior e inferior. La lateral no la tengo en cuenta porque las presiones son iguales y en sentido contrario sobre el área lateral. Entonces no hay que integrar sobre el área lateral. Tengan en cuenta que los valores de las presiones medidas por los manómetros son de orden 10 a la 2 y la diferencia me está quedando de orden 1. Para la fuerza viscosa, lo que tengo que tener en cuenta es a partir de la definición, no hay fuerzas viscosas normales y esta sería la expresión general que al pasar a hacer el flujo 1D, porque lo estoy considerando 1D, porque es desarrollado, solo voy a tener variaciones en la dirección radial y por lo tanto esta derivada se me va a convertir en derivada total y puedo expresar así las tensiones de Newton que yo conocía. ¿De qué forma? Como derivada total. Recuerden que se dio un perfil de velocidades parabólicos, vean los datos en la transparencia en donde están los datos y eso es lo que habría que derivar. Ahora, ¿por qué aparece este signo menos? Porque si yo defino en coordenadas cilíndricas como eje de simetría el centro de la tubería, cuando el radio crezca, la velocidad baja. Por lo tanto, tiene sentido contrario y yo tengo que poner este signo menos para hacer notar ese efecto. Cuando yo haga la derivada de mi perfil de velocidades, esto se me va a ir porque es una constante y me va a quedar esto derivado con este signo menos. Entonces, el menos con el menos me queda más y queda con signo positivo porque sería la acción que va en la dirección del flujo. La reacción, por lo tanto, va en dirección contraria y por lo tanto tengo que cambiarle el signo. Entonces aquí lo tienen graficado esto para que lo vean. Aquí está el perfil de velocidades desarrollado, acá están los gradientes de velocidades, la acción iría en esta dirección y si mi volumen de control está pasando por acá, tiene que ser una reacción lo que yo necesito y por lo tanto es que se define no la acción sino la reacción con signo menos. Finalmente, ahora calculo la fuerza gravitatoria, que es el peso del fluido que tengo en ese tramo de tubería, que es esto. Cuando hago la sumatoria de todas las fuerzas, veo que no me da cero. Debería dar cero, porque ya he dicho que no hay variación de cantidad de movimiento. Entonces, ¿ustedes a qué atribuirían este valor pequeño pero distinto a cero? ¿Qué les parece a ustedes que puede haber ocurrido? Si han observado que esta propiedad hemos dicho que debe conservarse, hay que hacer un análisis de los datos que yo tengo. Entonces, si no hay cambio en la cantidad de movimiento porque el flujo másico se conserva y las velocidades son iguales, la fuerza axial neta debería ser nula. Entonces, hay que buscar errores en los datos. Entonces, posiblemente, si yo estoy midiendo presiones en kilopascales, la sensibilidad de los manómetros sea baja y eso dé cuenta de que, como son las fuerzas más grandes que hay, las depresiones, su diferencia al calcularlas son pequeñas, puedo introducir errores que hagan que esto no dé cero. Con esto han tenido un ejemplo claro de cómo se calcularían absolutamente todas las fuerzas debidas a efectos superficiales y efectos volumétricos en cualquier volumen de control. O sea, hemos analizado con detalle qué pasa ahora con lo que estaba al lado izquierdo de la igualdad. Bueno, como resumen, entonces lo que quiero mostrarles, hemos calculado tanto fuerzas volumétricas como superficiales y van a ser todas externas. Pero estas no van a ser reacciones y estas sí van a ser reacciones, pero son todas fuerzas externas. ¿Por qué digo externas? Porque cuando definimos el volumen de control, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en estática, que al definir el diagrama de cuerpo libre, estamos separando a la viga de su entorno y entonces
explicitamos todas las reacciones. Entonces, todas estas que son superficiales son reacciones y las fuerzas volumétricas no van a ser reacciones, son acciones. Entonces, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que hablamos de que son solo fuerzas externas porque están todas afuera del volumen de control. Cuando yo, por ejemplo, hago pasar el volumen de control por la pared del lado interno, las fuerzas viscosas pasan a ser externas porque las estoy explicitando. Si no, quedarían como internas y serían parte de la incógnita. Esto muchas veces se hace porque a veces es muy difícil de calcular las fuerzas viscosas y lo que se hace es agruparlas con las fuerzas a veces pared fluido, por ejemplo, para simplificar el análisis.